Muy buenas noches, muy buenas tardes para mis queridos hermanos aquí presentes. Hoy tenemos para ustedes un tema que vamos a compartir del libro En busca de la verdad, dictado por el espíritu de Juana de Ángelis y recibido por la maravillosa pluma de Divaldo Franco. Se trata de este capítulo que nos habla de la parábola de los talentos y en una parte muy especial la conquista del sí. La parábola de los talentos es conocida por todos nosotros, pero de pronto por alguno que no la recuerde bien, la vamos a leer para comprender su texto y poderlo transitar dentro de los conceptos de la psicología profunda que nuestra querida Juana de Ángelis nos presenta. Dice así la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del reino de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al volver yo, habría recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues su talento y darlo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene se le dará, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y a ese siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo encontramos en Mateo 25, 14 al 30. Y nos dice Juana de Ángelis que las parábolas de Jesús son el arte de contar historias basadas en imágenes sencillas y comunes, conocidas y vividas por todos. Logró penetrar en los archivos profundos del inconsciente para desenmascarar los conflictos y la culpa, así como para establecer orientaciones destinadas a la conquista de la autoconciencia. La parábola que aquí estudiamos, la parábola de los talentos, es psicoterapéutica porque permite hacer reflexiones profundas y lógicas acerca del comportamiento de todos
para con su conciencia, entre guiones, el Señor que ofreció los talentos, que siempre se encarga de exigir la aplicación de los recursos destinados al individuo. Todas las criaturas son agraciadas con talentos. Siempre hemos tenido talentos desde la infancia, morales, intelectuales, de sentimientos, de aptitudes, que deben ser aplicados en favor de su propio enriquecimiento, desarrollando habilidades acordes con la capacidad de cada uno que cada uno tiene para utilizarlas. Si se consideran los diferentes niveles de evolución, se nace con los valiosos recursos que constituyen la fortuna emocional y que deben ser utilizados de manera correcta para que produzca ganancias en forma de engrandecimiento interior. La parábola de los talentos se refiere a los individuos más agraciados en la existencia, dos de los cuales supieron multiplicar la concesión con que habían sido honrados, dignificados, luego con la alegría de que podían entrar en el gozo de su Señor, el estado de armonía emocional y de crecimiento mental. El tercero, que recibió menos, negligente y avaro, receloso e incapaz, enterró la preciosa moneda dominado por la pereza moral de multiplicarla, temeroso también de la justicia de su Señor, que era severo. Todos los valores que son sepultados en el suelo de la indiferencia y de la falta de justificación se transforman en sufrimiento interior, porque la culpa que se manifiesta en el momento de rendir estas cuentas conduce a lágrimas y a lamentos. Entonces encontramos una conclusión, que la existencia física es un corto viaje por los caminos del planeta terrestre. Con todo, aunque sea una existencia transitoria y finita, es la parte fundamental de la vida en su carácter inmortal, puesto que el espíritu, una vez creado, no puede extinguirse. Bendecido por ese viaje desde el gran hogar, el mundo espiritual del cual procedemos, así como por su regreso a él, donde es evaluado por su propia conciencia y por los guías espirituales que se encargaron y se encargan de ayudarlo. Y nos manifiesta Juana que los verdaderos talentos de los cuales nosotros disponemos es la salud. Y en ese punto es uno de los más valiosos talentos que el Señor ofrece al espíritu en su proceso evolutivo. ¿Cómo debemos entender que la salud es ese talento importante, es ese talento valioso? Porque nosotros tenemos salud y no la disfrutamos, la perjudicamos, la malogramos. Entonces, cuando nosotros encontramos en esta enseñanza de Juana que la salud es un valioso talento, es porque esta salud nos permite a nosotros brindarle a los demás, a través de nuestra vivencia saludable, valores, ejemplos, decirle incluso cómo deben cultivar la esperanza y relativizar las circunstancias y los acontecimientos dañinos, intentando comenzar de nuevo mediante una terapia apropiada. Descubrirá entonces que posee esos elevados talentos que fueron soterrados por los imprudentes miembros del clan. Con mucha facilidad percibirá que los tesoros enterrados pueden ser recuperados y multiplicados en abundancia cuando él toma ese talento y se lo entrega al que tiene 10, que supo
sacar una ganancia de 100%, superando las limitaciones y los conflictos dominantes hasta entonces. Encontramos aquí, en este ejemplo del siervo que logra multiplicar al 100% los talentos, la conciencia lúcida. Al darse cuenta del esfuerzo emprendido, dirá: entra en el gozo de tu Señor, y éste te concederá otros tantos talentos que ampliarán el ámbito de tus inimaginables posibilidades. El individuo sigue siendo lo que hace de sí mismo. No obstante, debido a su instinto gregario y a su necesidad social, no puede evitar los efectos de la convivencia en el grupo donde nació, donde se educó, donde está viviendo. Encontramos entonces aquí que este talento de la salud, en este punto que el Señor ofrece al espíritu en su proceso evolutivo, debido a las muchas posibilidades a las que puede un ser saludable acceder como poseedor, y que tiene el deber de preservar esa salud multiplicando experiencias iluminativas, pero no de todos, no con todos y no para todos se puede actuar de la misma manera. Con este talento tenemos que utilizar el discernimiento, ya que la gran mayoría de ellos dilapidan la salud, ni siquiera la preservan y viven cada hora desperdiciando este gran tesoro que se agota hasta desaparecer por completo. Con todo, llegará también para ellos el momento de rendir cuentas, y cuando constaten las liviandades practicadas, la conducta irresponsable que los caracterizó, sufrirán sus graves efectos a revés de una batalla interior que reconquistar esa salud perdida, lo cual no será fácil, porque su conciencia lo arrojará a las tinieblas exteriores, como sucedió con el siervo que enterró el talento, y estas tinieblas exteriores están representadas en reencarnaciones lacerantes, dolorosas, sufridas. Todos los talentos son valiosos porque multiplicados proporcionan la fortuna del bienestar para la alegría de haberlos utilizado con sabiduría. Tenemos otro talento valiosísimo, la palabra, porque la palabra aplicada correctamente edifica, construye, educa, ejemplifica. Entonces, a través de ella también se puede producir muchos errores, se pueden elaborar intrigas, podemos obtener riñas, contiendas, maledicencias, infamias, y todo aquello culminaría en unas guerras infernales, cuando su finalidad es definitivamente todo lo contrario. De esta manera, semejante al discernimiento, a la razón, con la salud constituyen valores inapreciables debido a las infinitas posibilidades que ofrecen, tales como permitir el conocimiento, la identificación de los elevados valores de la vida, del servicio que edifica moral y espiritualmente, tanto a su poseedor como a toda la humanidad. Y tenemos otro gran talento, el talento del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento es un talento? Cuando es bien interpretado, resulta un instrumento valioso, porque ofrece dignidad y liberación de los compromisos desdichados que hemos adquirido en vidas pasadas, permitiendo una identificación absoluta. Nos permite identificar esa unión del ego y del sí mismo con la integración de la sombra y el logro de la individuación. Y esto es bien profundo, porque cuando el ser puede identificar el ego y
e iluminarlo, conquistarlo, trabajarlo, superarlo, entonces él va a lograr iluminarse y esa integración del ego lo va a llevar a encontrarse a sí mismo. Va a haber una integración y eso es lo que lo va a caracterizar en la individuación. Entonces miremos aquí que está claro que todo emprendimiento que se haga exige esfuerzo, exige mucha vigilancia, muchos cuidados, y eso no es diferente en lo que respecta al carácter moral y al carácter espiritual. Cuando se analiza a Jesús como poseedor de los talentos de la vida eterna, se descubre fácilmente de qué modo los aplicó durante los días de su existencia terrenal, especialmente durante el periodo de su vida pública, enriqueciendo al mundo con sabiduría, con libertad, con belleza, con esperanza y con plenitud. Y cuando fue traicionado, fue negado, juzgado insensatamente, condenado y crucificado, el tesoro de su misericordia y de su cordura se transformó en una bendición que atraviesa los siglos como la única manera de encontrar la felicidad que solamente se logra con el amor y en su acción con el amor terapia. Pasamos entonces a mirar cómo ha sido la jornada carnal del espíritu que debe estar dirigida a la conquista de sí mismo. El ser humano es heredero de las experiencias evolutivas. Ha hecho un largo viaje desde los instintos hacia la razón. El discernimiento, la adquisición de la conciencia, descubriendo su realidad como ser inmortal, cuya trayectoria ilimitada prosigue más allá de la vestimenta carnal. Encontramos entonces ese inconsciente colectivo que se encuentra incrustado en él. La mayoría de las veces es el resultado de sus propias vivencias en los referidos períodos antropológicos, cuando transitaba de una franja a otra en su proceso evolutivo, fuera este físico, fuera este moral o fuera este trascendental. Encontramos entonces que en el self, en su luz, en su fatalidad de encontrar esa plenitud, allí se encuentran almacenadas esas indiscutibles tentativas de acierto y de error que delinean sus nuevas experiencias corporales. De allí salen las directrices a nuevas experiencias corporales. Por eso mismo, la sombra que resulta de los conflictos instalados en los recovecos de la psiquis normalmente surge amenazadora, esa sombra que proviene de esos impulsos instintivos y primitivos y generan dificultades en el raciocinio, en el comportamiento saludable y armonioso. Y se establece allí esa sombra luchando con esa luz de nuestro self, de nuestro llamado, esa presión que hacen nuestros impulsos primitivos con la presión que hace nuestro ser espiritual que va adquiriendo nuevas experiencias y que encuentra la necesidad de desarrollarse a sí mismo. Entonces encontramos aquí esta respuesta que dan los instructores al maestro Kardec en la pregunta 133, que nos dice que al iniciarse el desarrollo del sí mismo en la condición de espíritu simple e ignorante, carente de conocimientos, de habilidades y de entrenamientos, poco a poco, a semejanza de la simiente en el seno de la tierra, en ese seno generoso de la madre tierra, van creciendo en él, en el espíritu, los gérmenes de la sabiduría adormecida, experimentando los juegos de los sentidos,
en un avance hacia la lógica y hacia el raciocinio, lo que da lugar a atavismos primitivos que deben ser superados sin traumas ni choques emocionales. Es decir, debe ser una lucha trabajada con prudencia, con paciencia, con tolerancia con nosotros mismos. Entonces vamos mirando aquí cómo surgen las marcas de los hábitos ancestrales que se obstinan en retenerlo en lo ya conocido, en lo ya disfrutado, confundiendo los valores de calidad con las comodidades del placer. Vamos encontrando esas marcas como tendencias, como debilidades, como defectos, como gustos groseros, y allí empieza esa lucha cuando tenemos el conocimiento de los valores morales y espirituales y de esa confrontación que hacemos con los impulsos que ya hemos vivido en existencias anteriores y que recordarlo nos llama la atención porque nos incita nuevamente la tentación al placer. No puede sustraerse del conflicto entre lo que ha sido y lo que le aguarda. Es decir, se presenta el conflicto y muchas veces le basta con atender las necesidades fisiológicas básicas y olvida las necesidades de naturaleza psicológica esenciales para la individuación. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas básicas? Dormir, alimentarse, hacer sexo, distraerse, emborracharse, esparcirse. ¿Y cuáles son las de naturaleza psicológica esenciales para la individuación? La moral, la superación, la conducta ética, el respeto, los valores de las virtudes, todo aquello definitivamente le cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando descubre el significado existencial y aún no dispone de la madurez emocional indispensable, pretende la transformación interior a golpes de las exigencias innecesarias y de los sacrificios que se imponen. Entonces hay un deseo de superar y coge esa tentación y la golpea en vez de tratarla con cariño. Vamos a cambiar, tenemos que cambiar, razonar ante la debilidad. No podemos seguir así. Hay una felicidad superior a la del placer grosero. Y es allí en donde Juana nos señala que la violencia no forma parte de la programación orgánica para una existencia feliz. Entonces, ante la desorientación religiosa que recibimos del pasado y que lamentablemente aún permanece en los sectores de la sociedad, el individuo se impone la fuga del mundo. Entonces, trata de aislarse, lo que constituye realmente el aislamiento un tremendo adversario del bienestar del ser humano, ya que este, que es un ser gregario, al aislarse, cuando necesita la convivencia, cuando necesita las relaciones con el prójimo, empieza en ese aislamiento a alimentar su ego, alimentar su depresión, alimentar su propia autopunición. De ahí resultan profundas frustraciones interiores que conducen a desastres psicológicos o al abandono de aquello que se había elegido como opción. El ser humano necesita la convivencia, las relaciones, digamos que para evitar que se presenten esas frustraciones interiores y esos desastres psicológicos. Entonces se entrega a trastornos masoquistas, más insatisfacción emocional y más desequilibrio psicofísico. La existencia humana debe ser vivida dentro de una pauta de deberes morales y espirituales, sociales y familiares, y para con el cuerpo, a fin de que la carga de impuestos
que la carga impuesta no sea superior a sus fuerzas interiores, evitando de esta manera los desastres en los fracasos. El comportamiento dentro de las directrices convencionales llamadas normalidad constituye para el ser un camino seguro de avance continuo rumbo a la meta fijada. Y en lugar de imposiciones de afuera hacia adentro, de la apariencia de los cánones establecidos por el grupo social, dispone de la lúcida interpretación de sus propias necesidades. Se autoconoce, se autoestudia, se autoprograma, y la conducta serena y equilibrada le van a permitir un estado saludable y progresista en la marcha hacia la iluminación. Y al comprender que la sombra es una presencia normal y constante en su psiqui, su fusión o su unión natural con el self es el objetivo del autoconocimiento, de la conquista que lo retira de la alienación y le permite ver mejor la realidad y el mundo que lo rodea. Entonces estamos mirando aquí cómo una conciencia lúcida enfrenta de manera perfecta los conflictos, las situaciones difíciles, y trata de unir, en vez de establecer un conflicto y una lucha, trata de hacer una fusión de manera natural, y eso le va a permitir hacer su autoconocimiento. Esa identificación con lo que debe hacer y con el modo de cómo debe hacerlo, superando las secuelas del pasado, le abre espacios mentales y emocionales para que sea feliz. No siempre se comprende el significado de la conquista del sí mismo, porque se supone que esa labor corresponde a cuestiones propias de la mística religiosa o de las tradiciones filosóficas orientales del pasado. Ciertamente tienen razón en cuanto al significado, pero no en la propuesta, porque las doctrinas orientales, al descubrir la realidad del ser que es, encontraron en la meditación, en el yoga, en las diversas técnicas de concentración y de abstracción en relación con el tiempo y los sentidos, un excelente instrumento pedagógico para la autoconquista. Entonces miramos que ofrece situaciones favorables, así como ofrece situaciones de aprovechamiento, pero que en realidad la propuesta es la que nosotros tenemos que analizar antes de tomar esto. Por otro lado, algunas religiones bien intencionadas sin duda procuraron ayudar al ser en la superación de los conflictos, e ignorando la intensidad de esto, así como su génesis. Así establecieron normativas, algunas felices, otras no tanto, para que el fiel tuviera el hilo de Ariadna. Este hilo de Ariadna que le permitiera salir del laberinto existencial en que se encontraba. Este hilo de Ariadna representa en filosofía ese recoveco de ese rompecabezas en el cual podemos estar inmersos cuando no nos conocemos detalladamente, cuando no tenemos la lucidez de trabajar en nuestro interior y tenemos una serie de situaciones conflictivas, unos gustos, unas dificultades, unas tentaciones o unos placeres, y todo aquello representa un enredo en nuestro psiquismo. Entonces, este hilo de Ariadna es el símbolo del lazo que une las cosas, porque todo lo que nosotros tenemos es un historial espiritual de nuestro pasado, y ahí es donde este símbolo del hilo de Ariadna vincula nuestro pasado con el presente, vincula al hombre exterior, es decir, al hombre social, al hombre de la máscara,
de la personalidad social, con el hombre interior, que realmente es el inmortal, el espíritu, con sus archivos, con sus problemáticas. Lo vincula también a lo eterno con lo pasajero, y es allí donde se encuentra la riqueza de la experiencia. Entonces encontramos la concentración racional, la meditación reflexiva para llegar a la conquista del self. Aquel que no da lugar a la autoidentificación permanece en la periferia de la existencia, fácilmente desorientado ante los acontecimientos que vive, porque